¿Cuál cree usted que es el fin de esta medida o de este proyecto de ley? Bueno, definitivamente en nuestra nación hay principios y valores que el gobierno debe cuidar y proteger. Es su obligación. Y la sociedad está muy agradecida con que todos estos principios y valores y regulaciones de ley también vayan orientadas a proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Porque dice un adagio popular que los niños y los jóvenes son el futuro de una nación, pero también son el presente. ¿Cómo así? O sea, a lo que se lleva a cabo el proyecto. Sí, ¿por qué crees que se lleva a cabo el proyecto? ¿Para qué fin? Pues el fin es de terminar obviamente el consumo de drogas que se está teniendo últimamente en jóvenes. Pues mitigar el consumo de sustancias psicoactivas y también prevenir que, por ejemplo, menores de edad se encuentren infiltrados en eso. Yo creo que es como la educación, como educar ya a nuestros hijos, nuestros nietos, de que el alcohol y el cigarrillo, las drogas no se deberían consumir en los parques. Pues actualmente hay muchos lugares públicos en los que se está consumiendo más, como sustancias psicoactivas, como lo que son ácidos y marihuana, alcohol, lo que no está permitido, y bueno, se está haciendo abuso de ello y en el cual se está haciendo afectados los niños. Pues el fin de esta medida, que estábamos conversando es de que se requiere para tener como unos espacios determinados para las personas que van a ingerir estas bebidas alcohólicas o estupefacientes como tal, pero no define bien en qué sitios se debe hacer de la ciudad o qué sitios específicos deben estar para que esas personas puedan ejercer o hacer sus derechos de consumir estas sustancias o estas bebidas. Pues el espíritu de la ley, supongo yo, que es tratar de confinar en ciertos sitios a las personas para que no haya niños y no haya, o sea, no den mal ejemplo, ¿no? ¿Cree que prohibirles esto a los consumidores también está afectando un derecho a ellos? Pues yo creo que ahí no, pues ahí se dice que sí se está afectando los derechos de ellos de libre expresión, de todas esas cosas, pero no estoy de acuerdo, y no quiero que también la droga sea ya que cualquier persona ya pueda consumirla en cualquier espacio público. Bueno, es una pregunta bastante difícil. ¿Tú crees que prohibirle a los consumidores que estén en lugares públicos afecta su derecho de estar en estos lugares? Yo creo que no. La verdad, ellos pueden consumir tipo que en sus hogares. Pues sí, pero es mejor porque da un beneficio a la sociedad, ¿sí? Sí, totalmente. Ahí es donde, o sea, si la norma no queda muy específica, a ellos sí les va a afectar. Y de todos modos, como todas las personas tienen sus derechos y libertades, el caso también coloco un ejemplo como los LGTBs, todas estas comunidades, los consumidores de estupefacientes, los consumidores pues de cuando tú tienes un fin de semana y quieres consumir licor, pues ¿dónde está? No, en ninguna parte dices que no lo puedes hacer, pero que también sea algo específico, algo claro que diga, digamos, los horarios en los cuales lo puedan hacer, los establecimientos los que lo puedan hacer, y que en caso de que se llegue a ser de pronto efectiva la norma, diga para qué localidades debe ser efectiva o si es para toda la ciudad o en qué sitios en específico se deben hacer. Pues no porque es que prima el derecho general, ¿no? O sea, mi derecho termina cuando afecto el derecho suyo, ¿no? Ajá. ¿Usted cree que la medida realmente protege los derechos de los niños? No, por una razón muy sencilla. Yo pienso, no sé si está equivocado, que Colombia es el país que más leyes tiene, pero no se aplican. Entonces sale la medida muchas veces muerta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay intereses personales, intereses de grupos, y nace muerta la medida. Desafortunadamente, cualquier medida que exista sale muerta, por eso, porque nosotros no la aplicamos. Hay posibilidad, yo creía, que pues esto también influye también entre los padres y el sistema educativo que tengan. Si realmente hay un control, si realmente hay un control en lo que son las sustancias psicoactivas y en lo que es, digamos, como en el alcohol, probablemente podría haber un cambio. No es establecer más rigurosidad ni siquiera a las normas que ya están establecidas a las leyes. Lo que falta es hacer cumplir la ley.
Es decir, que si existe una norma, que si existe una ley y si esa ley se vulnera, los culpables sean castigados. ¿Y cree que pues con esta medida se va a disminuir el consumo de estupefacientes menores de edad? No, yo creo que no, pues así aprueben la ley, tendría que ser una ley donde, mejor dicho, ya capturen a los jóvenes que están haciendo eso. No creo porque pues, o sea, si la medida sale pero no sale en específico y bien determinada, no porque, o sea, ningún policía llegaría a actuar porque como no lo que decíamos, no hay una parte específica que diga es qué es un sitio abierto o cuáles son los sitios abiertos. Entonces, para cualquier persona un sitio abierto puede ser una plaza de Bolívar, un coliseo abierto, En algún sentido, yo creo que sí, porque pues no, la ley no está diciendo como tal que eliminen el consumo como tal, pero sí es más como un control. Entonces creo que sí. Creo que no, la verdad, porque pues puede que reduzcan el consumo en lugares públicos, pero aún así se va a ver gente que expende las sustancias psicoactivas a los menores de edad. Bueno, ¿y usted cree que la medida que adopta el Estado, que es de carácter penal y restrictivo, es realmente efectiva? No, porque hay muchos ejemplos, uno muy sencillo. No hemos podido controlar los colados en Transmilenio, ¿cierto? Es decir, yo pienso que pululan. Incluso es triste, pero uno ve gente bien, universitarios, colándose en grupo, ¿no? Entonces pueden colocar multas, pueden colocar penas, pero si no la aplican. Sí, sí, yo creo que sí, que eso debería ser alguna multas, sanciones, todo eso hacia los jóvenes que están haciendo eso porque, no sé, es malo para la salud, no sé. Punitiva. O sea, sí, de Sí, castigo. necesaria. Pues yo considero de que sí. De hecho, la comunidad a la que pertenezco, que es la comunidad cristiana evangélica de Colombia, considera de que la ley está establecida para el que peca y para que el comete delito. ¿Qué otras medidas piensa usted que pueden ayudar con ese problema? medidas como tales, sí, lo más lógico sería establecerles unos sitios claros y precisos donde ellos puedan consumir. Y de igual forma, donde se pudieran establecer algunos horarios. Pero el problema es que también la medida que lo que creería yo es que tiene que ser en una reunión donde estén entes gubernamentales, tanto el distrito, todas las alcaldías locales, los ediles o de pronto los representantes locales de Junta de Acción Comunal y los representantes de esos consumidores de esas localidades para que ellos de verdad. Otra medida. Ahí sí no sabría decirte cómo. Sería ya como campañas, pero pues campañas ya hay. Y así como otra cosa no sabría. Me parece, primero, hay que fortalecer la familia, ¿no? Y en segundo lugar, hay que fortalecer la educación. Porque incluso veníamos comentando aquí algo que vimos aquí ahorita, de que una persona que esté en la droga es muy difícil que salga, ¿no? Se necesita que haya una fuerza de carácter religioso, porque ni siquiera el amor, a veces el amor, ella termina también dominada por la droga, ¿sí? Entonces, es muy difícil si usted no educa. No, yo creo que eso ya es muy difícil educarlos o ya que tomen conciencia de lo que están haciendo. Por supuesto. Y pienso de que nosotros en nuestras sagradas escrituras, la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto definitivamente es educación. ¿No crees que la educación y la prevención es mejor que el castigo? Sí, sí, mejor educarlos a nuestros hijos, pero entonces para eso hay que las personas que ven, que están viendo nuestro entorno, los niños están ahí sí, digamos en un parque o están en un espacio y ven y entonces dicen mamá, ¿por qué están fumando? ¿Por qué están consumiendo? ¿Qué es eso? Y el olor y eso es. Exacto. Bueno, ¿usted cree que se justifica la vulneración de los derechos de los consumidores en pro de proteger a los niños y los espacios públicos?
Ahí es donde, vuelvo y te repito, no estoy de acuerdo porque se sacan las normas, o sea, la norma que se sacó en el primer código era contra los consumidores específicamente, porque eran los que no consumían parques, entonces la policía era puros comparendos, 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 este que está consumiendo comparendo, entonces era como represivo hacia ellos, pero entonces ellos también tienen sus derechos, que es ahí donde estoy de acuerdo, y entonces a ellos, ¿quién les define en dónde pueden sí consumir? Y también sin afectar a los niños, o sea, claro, los niños también, pero entonces tenemos es que pensar en toda la comunidad, porque ellos también, volvemos a lo que decimos, tanto los LGTB, los consumidores de droga, los consumidores de alcohol, los ancianos, todo el mundo tiene sus derechos, entonces ellos dicen es, listo, pero si también se vienen en contra de nosotros, a nosotros, ¿quién nos defiende? No, porque cada persona es libre de desarrollar su personalidad como le plazca, pero hay situaciones del comportamiento humano que no deben exponerse públicamente, porque esos comportamientos pueden incitar a otras personas a que los hagan, a que también los adapten para sí mismos. Y en el caso de los niños y los jóvenes, los psicopedagogos expertos, y estoy hablando de tanto personas creyentes como no creyentes, han establecido que los niños y los adolescentes aún tienen y carecen, de hecho, de una forma de pensar adecuada para evitar que esto les afecte. Así de que los espacios públicos son para desarrollar cosas buenas y no cosas malas. Y la droga definitivamente es mala. No, porque es que el consumo está muy expandido. Desgraciadamente, uno va a pueblos, nosotros viajamos mucho por Colombia, ¿no? Estamos pensionados, entonces estamos dándonos el placer y uno ve que cómo se extiende entre los muchachos, ¿no? Muchas Con gracias. mucho gusto. Buenos días. A continuación, realizaremos el test de proporcionalidad al artículo 34, numerales 3 y 4 del proyecto de ley 232 de 2019. Primero, el filtro de idoneidad. ¿Esta medida logra realmente el fin propuesto? Desde el punto de vista del consumo y la protección a los menores de edad, principal fin propuesto por el artículo, sí lo logra, pero no hay que generalizar, debido a que el consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas no garantiza ni concluye un daño o alteración a los espacios públicos o sitios aledaños a centros educativos. La segunda pregunta es si esta medida está permitida constitucionalmente. Esta medida no está permitida constitucionalmente, debido a que hay una arbitrariedad, porque los consumidores están limitados y están condicionados a la disposición de los alcaldes, y los alcaldes no siempre van a argumentar y a justificar los parámetros de su decisión en la delimitación de las zonas. Lo harán a su parecer y no siempre conocerán bien los sitios y el ordenamiento territorial de sus ciudades y pueblos. Segundo, el filtro de necesidad. ¿Es realmente necesaria esta medida y es la mejor de las medidas tomadas frente a este aspecto? Parece ser la mejor en cuanto que da soluciones rápidas y eficaces, además de que protege la integridad de los estudiantes, los cuales están propensos a ser afectados por situaciones que se pueden presentar que involucran consumidores cerca de centros educativos. Por ende, al delimitar las zonas para prohibir el consumo de sustancias tanto psicoactivas como alcohólicas en sitios aledaños a centros educativos, se está evitando que los estudiantes estén propensos a exponerse a estos consumidores de sustancias psicoactivas. Por último, proporcionalidad en sentido estricto. En este caso se enfrentan dos derechos fundamentales: el libre desarrollo de la personalidad de los consumidores frente a los derechos de los niños en general. Priman los derechos de los niños, debido a que según nuestra constitución política, los niños son sujetos de mayor protección frente a los demás. Gracias. Continuando con el test de proporcionalidad, decidimos analizar el artículo 140, que trata de comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. De este artículo elegimos el numeral 13 y el numeral 14, que básicamente le dan la potestad al alcalde para delimitar las zonas en donde los consumidores pueden consumir. Entre estas zonas están las zonas históricas, de interés cultural, áreas circundantes a las zonas educativas, a la asamblea de los conjuntos residenciales para delimitar o regular el consumo en sus zonas comunes. Continuando, nuestra primera pregunta es las de idoneidad. ¿Esta medida logra el fin propuesto? Y la segunda es que si esta medida está permitida constitucionalmente. En cuanto al fin propuesto, nosotros concluimos que era cuidar
la integridad del espacio público y regular esos comportamientos que le afectan. De que si logra realmente el fin propuesto, pues nosotros decimos que no. No hay una relación directa entre consumir y el descuido del espacio público. Si yo voy a consumir un parque, no necesariamente lo va a pintar, lo va a rayar, lo va a dañar. En la segunda pregunta, nosotros dijimos que no, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los consumidores al decirles que no pueden consumir. Si el alcalde dice que todo un barrio es una zona de interés cultural o una zona histórica, pues allí no se va a poder consumir según la ley. Entonces los consumidores de este barrio no van a poder consumir y se van a tener que esperar a otro lado. Y si el alcalde dice que todos los barrios son de interés cultural, ¿qué se va a poder hacer? En conclusión, el filtro de idoneidad no lo pasa. Sin embargo, suponiendo que nos faltó algo y pasa el filtro, llegamos a la necesidad. ¿Realmente esta medida se necesita o que si comparar la medida con otras podría alcanzar el mismo cometido? Es decir, entre muchas propuestas que hay, que esta sea la mejor. Nosotros decimos que no es la mejor. En general, todas las políticas represivas no son mejores que las políticas preventivas. Se ha demostrado que la educación es mucho mejor para prevenir el consumo que las mismas medidas represivas o de castigar al consumidor o de criminalizarlo. Un ejemplo de esto son los embarazos en menores de edad. Se demostró que con las medidas preventivas de educación en las escuelas se disminuyó las tasas de embarazo. Si se aplican estas medidas en los colegios, se les va y se les dice que no es bueno, que lo hagan reguladamente y todo eso, sería mucho mejor. Entre todas las medidas, esta definitivamente no es la mejor. En nuestro test de proporcionalidad decidimos colisionar los derechos del libre desarrollo de la personalidad del consumidor y el derecho al uso del espacio público. Usamos la fórmula del peso. La fórmula del peso es multiplicar los pesos abstractos con los pesos concretos y la seguridad de las premisas empíricas. Así, vamos a hallar el peso relativo del derecho y lo vamos a comparar con el del otro, siempre un derecho frente al otro. En cuanto a pesos abstractos, que es como la concepción de la sociedad, a nosotros le dimos una intensidad o un nivel mejor de medio al derecho al libre desarrollo de la personalidad. En cuanto al derecho del uso del espacio público, concluimos que también es un peso abstracto medio. En cuanto a los pesos concretos que se refieren al caso concreto, al derecho del libre desarrollo de la personalidad le dimos un 4 de que su satisfacción debe ser intensa porque es del Estado el deber de garantizar las libertades de las personas. Esto quiere decir que ellos pueden hacer lo que quieran, claro, siempre y cuando no vulneren el derecho de los demás. Pero ya hemos dicho, ya se ha demostrado que consumir no necesariamente vulnera el derecho de los demás. Por ende, le dimos el nivel que le dimos. A comparación con el otro, que es el derecho al uso del espacio público, le dimos un 1 porque su alteración, su vulneración es muy leve, porque nosotros al consumir no le estamos diciendo a los demás que no entren. En cuanto a la seguridad de las premisas empíricas, que es qué tan seguro es que algo pase, nosotros dijimos que qué tan seguro es que se le vulnere el derecho al libre desarrollo al aplicar esta medida, que es prohibir que consuman en cierta zona. Y pues nosotros dijimos que en cuanto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, es que es muy cierto, es decir, un valor de 1, porque como ya dije antes, el hecho de no poder usar un espacio público o una zona de interés me vulnera a mí el derecho de, no puedo ir allá porque me lo prohíben, entonces pues me toca ir a otro lado y así. Es muy cierto que se va a ir vulnerando con esta medida. Y en cuanto al uso del espacio público, como dije anteriormente, no se vulnera del todo porque no les estoy prohibiendo o cohibiendo a los demás de que entren o hagan uso de este espacio. Entonces le dimos un valor de 1/4 que significaría no falso. Conclusión, definitivamente pesa más el derecho al libre desarrollo de la personalidad frente al derecho al uso público, que fue el que decidimos usar. Por ende, esta medida nos parece totalmente desproporcional y prácticamente fuera de cabales. Gracias.